Muy bien. Listo, adelante. Un saludo cordial desde Nairobi, Kenia. Es una alegría inmensa poder estar juntamente con ustedes a través de estos medios de comunicación. Y a pesar que estamos muy lejos de unos y otros, esta nueva tecnología nos permite que podamos estar conectados y así intercambiar también algunas ideas que nos unen. A pesar que ya hemos estado muchos años afuera de América Latina, no significa que hayamos olvidado a ustedes y siempre cuando hay una oportunidad colaborar en algo que relaciona con las misiones, siempre estamos muy, pero muy dispuestos a hacer lo que nos corresponde a nosotros. En realidad ya son más de 10 años cuando salimos de Bolivia, la tierra querida que jamás podamos olvidar. Hemos vivido una buena parte aquí en África, donde también hemos intentado animar y motivar las iglesias a asumir la responsabilidad en la obra misionera. Hoy en día el mundo ha cambiado en tal manera que ya no son los países europeos o de Estados Unidos quienes tienen la mayoría de los cristianos en nivel mundial. Por ejemplo, aquí en África, el número de los cristianos ha crecido en tal manera que pronto ya de cada 8 ciudadanos en el mundo, uno de ellos es un cristiano africano. Y eso significa que la población cristiana sí sigue creciendo en la misma manera también allí en América Latina. Y eso significa que también América Latina como África puedan ser unas potencias impresionantes en la obra misionera. Ya la obra misionera no es un privilegio de algunos que viven en el Polo Norte, sino cada vez más cuando estoy viajando en diferentes partes en África, en Asia Menor, puedo ver que hay misioneros de América Latina quienes están allí trabajando a través de su profesión, a través de su llamado, están estudiando diferentes idiomas y por supuesto me da mucha alegría que así es la realidad hoy en día. Gracias, Pastor Rodrigo, por darme la oportunidad de colaborar en este evento. Y quisiera compartir algunas ideas que relacionan con este pasaje del libro de Isaías, capítulo 57, versículo 14. La última parte en este versículo dice, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. No quiero entrar ahora mucho al contexto de este pasaje, pero cada uno de nosotros entendemos que si en el camino que queremos transitar hay obstáculos, inmediatamente estos obstáculos nos impiden que no podamos continuar el viaje planeado con toda la normalidad. Aquí en África, muchas veces cuando estamos caminando podemos ver diferentes animales que pueden ser obstáculos que no podemos nosotros dominar. Tenemos que tener mucha paciencia cuando viene un elefante. No vale la pena comenzar a decir a él, váyate, sino tenemos que tener paciencia, tenemos que entender que ellos son los que piensan que están en su territorio y no es fácil quitar este tipo de obstáculos. Otra versión del mismo pasaje dice en la manera siguiente, tenemos que también llenar o allanar, barrer el camino y continúa y dice, quitad los tropiezos del camino.
Este pasaje habla algo lo que corresponde a nosotros seres humanos. Sabemos muy bien que Dios hace muchas cosas, pero Dios jamás quiere asumir nuestra responsabilidad en tal manera que nosotros podríamos esperar que Dios haga lo que nos corresponde a nosotros. Y por eso en mi breve participación quisiera hablar un poco sobre la importancia de entender, asumir lo que ya mencioné, lo que es nuestra responsabilidad. Por supuesto, la palabra responsabilidad nos trae una idea negativa en ese sentido, que pensamos que significa mucha fuerza, mucho dolor, mucho sudor. Pero por otra parte, cuando la Biblia habla de nuestra responsabilidad, podamos entender que en realidad es sinónimo de otra palabra que es privilegio. Privilegio ya tiene un sentido más positivo. Privilegio es algo que pensamos que nos da ciertos beneficios. Si alguien dice que estoy privilegiado, entendemos que está tratando de decir que tiene algunas ventajas quizá que todos nosotros no tenemos. Yo creo que nosotros cristianos somos muy privilegiados en ese sentido, que podamos ser colaboradores de nuestro Padre Celestial. Y por eso, cuando entendemos que somos privilegiados para colaborar, para trabajar juntamente con Él, entonces la palabra responsabilidad ya no suena tan pesado. Lamentablemente, muchas veces nosotros tenemos problemas, y esta imagen que he elegido para este estudio les muestra un poco qué ocurre si no entendemos tener estrategias relevantes en lo que estamos haciendo. Varias veces he usado esta ilustración como un ejemplo de romper el hielo, para que estemos pensando un poco al mirar la imagen, ¿qué es lo que no marcha bien en esta imagen? Podamos ver que allí hay dos personas que están usando toda su fuerza para tener en movimiento este vehículo. Podemos decir que están sufriendo mucho. Sus imágenes muestran que la carga que tienen que llevar no es nada liviano, no es nada fácil llevar adelante. Y a la vez podemos ver otras cosas también que nos llaman la atención. Tienen como carga algo que, si lo sabrían usar en una manera correcta, podría hasta aliviar lo que deberían ellos hacer. Pero quizá por la rutina, por el pasado, piensan que no vale la pena tener cambios radicales y siguen usando algo que funcionó antes que alguien descubrió herramientas mejores. Nosotros sabemos muy bien que en la obra misionera muchas veces tenemos problemas muy similares. Algunos piensan que eso es una carga demasiado pesada. Tenemos que pensar primeramente en los barrios, las zonas no alcanzadas en nuestro propio país. Y como la obra, la responsabilidad, o aunque sea el privilegio, es tan pesado, no podemos pensar otras responsabilidades. Así hemos hecho antes, así hacemos ahora y así haremos también en el futuro. A la vez disfrutamos bendiciones que Dios nos ha dado. Entendemos que el mundo ha cambiado. Durante estos meses de COVID hemos descubierto muchas cosas nuevas que nos animan a usar también las tecnologías, las nuevas herramientas
en tal manera que estos hasta pueden aliviar la carga que muchas veces hemos sentido al no saber usar lo que hoy en día es posible. Es increíble cómo hoy en día podamos comunicar entre nosotros en tal manera que a pesar que tenemos distancia geográfica inmensa, podamos en el mismo momento compartir algunas ideas, y esas son muestras de lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que no podamos pensar solamente hacer las cosas en la forma lo que siempre antes fue posible. No tenemos que olvidar nuestro pasado. No podemos negar nuestros raíces espirituales. El pasado puede ser muy importante para que sepamos respetar lo que pasó en los años pasados. Pero nuestro pasado puede también ser algo que nos impide entender las nuevas oportunidades que tenemos hoy en día. Por eso, respetando nuestro pasado, respetando nuestras raíces, seguimos pensando en qué manera podamos trabajar mejor, en tal manera que ni siquiera la obra misionera sea una carga de unos individuos que están sudando, sufriendo y sintiendo que es demasiada la carga. Dios quiere que estemos usando herramientas relevantes. Si estas dos personas estarían usando las ruedas que son más modernas que los que están usando en su vehículo, ya podrían entender que la carga sería mucho más liviano. Esta otra imagen muestra que estas dos personas están disfrutando en otra manera cuando están llevando adelante el vehículo. Uno está mostrando con su dedo la dirección, no están andando sin un rumbo, no están andando sin pensar llegar a algún lugar. Ya no hay tanto sudor, aunque no significa que no están trabajando, pero el sudor ya no viene por una carga demasiado fuerte. Y lo que me llama la atención en esta imagen es que el vehículo tiene movimiento y no es por la fuerza humana. En la imagen anterior, el vehículo se movía porque estaba pasada el movimiento a la fuerza humana. Ahora alguien está soplando al velo del vehículo y el vehículo está moviendo y hay gozo y alegría en la cara de ellos quienes están en vehículo. Nosotros sabemos muy bien que en la obra espiritual este viento que nos lleva adelante es el viento del Espíritu Santo. Sabemos muy bien que a pesar que nosotros ponemos nuestra parte en la obra del Señor, siempre somos dependientes de la ayuda, de la colaboración del Espíritu Santo. Por eso cuando leemos el libro de Actos, entendemos que son actos que el Espíritu Santo pueda realizar todavía hoy en día entre nosotros. La Biblia no tiene libro de intentos, la Biblia tiene libro de actos, donde las ideas, los intentos sean aplicadas en tal manera que estamos trabajando, poniendo manos a la obra. Y cuando hacemos eso, tenemos herramientas relevantes, ya no con herramientas que no son relevantes hoy en día, confiando que el viento viene a través del Espíritu Santo. En esta imagen, lamentablemente, no logré traducir estas dos palabras en español, pero ustedes entienden, se habla de estrategia
y estructura. Cuando hablamos de obstáculos en la obra misionera, muchas veces estamos en esta situación donde intentamos encontrar un equilibrio para que la obra misionera tenga una claridad hacia dónde intentamos llevar esta responsabilidad ministerial y cuál sería la estructura que nos apoyaría también para aplicar la estrategia que entendemos que sea la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos ejemplos donde no hubo un equilibrio con estrategia y con la estructura. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el libro de Hechos, allí habla que habla del ejemplo de las viudas que necesitaban atención. Hubo una estrategia, ayudar a ellas, pero no hubo una estructura. Y por eso un día arreglaron la situación en tal manera que las viudas recibían la atención a través de una nueva estructura que facilitó también que los apóstoles podían entonces trabajar con las prioridades que Dios les había dado. Podamos tener una estrategia muy bonita, pero si no hay una estructura que apoya en la aplicación de estrategia, esta estrategia puede ser solamente un papel muy bonito. Otro extremo es que tengamos una linda estructura. Tenemos bien planificada cómo debería ser la estructura ideal también en la obra misionera, pero después no tenemos una estrategia cómo funcionar. Cuando leemos el libro de Hechos, allí podamos ver cómo el Espíritu Santo ayudó a los apóstoles saber cuál es la estrategia divina. En algunos momentos el Espíritu Santo impidió que no podían hacer algunas cosas que fueron más pensamientos humanos. Y en esta manera todavía hoy en día Dios quiere a través de su Espíritu Santo que podamos sentir un equilibrio entre estrategia y estructura. Simon Sinek es un autor de un libro que titula ¿Por qué? Y en este libro él intenta explicar a sus lectores por qué este título. Mayormente cuando estamos pensando comercios que hay en todo lado del mundo. Comercios hacen propagandas y estas propagandas comienzan a explicar a nosotros qué es lo que todavía tenemos que conseguir. Y es muy interesante que todas estas propagandas comerciales intentan mostrarnos qué todavía deberíamos conseguir. Y en este mundo consumista, en muchos lados, tiene éxito este tipo de estrategia, donde los comerciantes tratan de despertar nuestro deseo de conseguir algo todavía. Y cada vez cuando vienen estas nuevas expresiones de descubrimientos que podrían hacernos feliz, nosotros caemos a la trampa y pensamos, comprando en eso, todavía logro tener un poco más satisfacción en mi vida. Y Simon Sinek comienza a criticar y dice que si todo lo que relaciona con nuestras actividades o con nosotros mismos comienza con lo que hacemos, con la pregunta ¿qué? Inmediatamente la respuesta es que comenzamos a hablar ¿qué hacemos? ¿Qué hemos estudiado? ¿Qué comemos?
Depende qué es la pregunta específica, pero mucha conversación humana está en este nivel. ¿Qué hacemos? ¿Qué estudiamos? ¿Qué ahorramos? ¿Qué es nuestra situación de salud? Y todo eso está bien. Eso relaciona con lo que es fácil de responder porque es algo que es racional, relaciona con nuestro conocimiento y es fácil responder a las preguntas ¿qué? Después Simon Sinek entra un poco más profundo y dice, cuando hacemos preguntas que comienzan con la pregunta ¿cómo? Ya no es tan fácil responder porque ya no son solamente datos exactos, sino ahora tenemos que describir un poco más qué es lo que pasa en nuestra vida privada, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, hasta en nuestra vida misionera. Y después Simon Sinek dice que la pregunta más difícil a responder muchas veces en nivel personal, en nivel familiar, en nivel espiritual, ministerial, es cuando hacemos la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y ahora Simon Sinek ha traído esta enseñanza en su libro famoso que ha circulado mucho en el mundo. Y esta imagen él ha titulado con el nombre El Círculo Dorado, donde él intenta decir que valdría la pena que nosotros iniciaremos las preguntas con ¿por qué preguntas? En la obra misionera es fácil también hablar qué es lo que hacemos o cómo es lo que hacemos. Pero un obstáculo para que podamos hacer mejor la obra misionera es cambiar un poco el orden, en tal manera que comenzamos con la pregunta ¿por qué? Porque ¿por qué pregunta obliga a revelar las motivaciones que tenemos con lo que hacemos? Este mismo Simon Sinek, cuyo foto puedan ver también aquí, ha dicho en esta manera, solo hay dos formas de influir en el comportamiento humano. Puedes manipularlo o puedes inspirarlo. Cada uno de nosotros sabemos que obra misionera relaciona con la inspiración. No podemos manipular la gente para salir a la obra misionera. Eso no tiene mucho éxito. Inspiración es algo que sale dentro de nosotros. Inspiración viene a través de pasión, inspiración viene a través del Espíritu Santo, inspiración viene a través de convicciones que podamos tener. La inspiración es una respuesta también a la pregunta ¿por qué? Cuando el Espíritu Santo nos inspira, cuando el Espíritu Santo nos motiva, es un deseo que nos lleva a actuar. Y cuando entendemos por qué hacemos lo que hacemos, posteriormente podamos definir cómo lo hacemos y qué es lo que hacemos. Hoy en día en la obra misionera tenemos que tener enfoques muy claros. Una de las cosas en el éxito misionero hoy en día es la claridad. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si todo es obra misionera, nada es obra misionera. La obra misionera tiene que tener enfoques bien definidos. No podemos cambiar todo el mundo, pero como alguien bien ha dicho, podemos cambiar todo el mundo de algunos individuos. Y para encontrar estos individuos, tenemos que tener
enfoques bien definidos en nuestras vidas. Doctor Arto Hämäläinen, quien viene de Finlandia, ha trabajado ya muchos años en la obra misionera. Y él habla también de algunos obstáculos en la obra misionera que es bueno que nosotros podamos reconocer. Primeramente, él define que hay algunos problemas de nuestras mentes y estos impiden que sentimos que nosotros no podemos hacer trabajo misionero. Miremos unos ejemplos de estos problemas de nuestra mente. Primeramente, hay todavía muchos los que piensan que nosotros somos todavía un campo misionero. No todavía es tiempo para que nosotros comencemos a hacer lo que otros han hecho con nosotros. Sabemos muy bien que en la Biblia hay promesas muy impresionantes. Cantamos fácilmente que más bienaventurado es dar que recibir, pero todavía insistimos con una actitud que no necesariamente es nada más que una idea errónea en nuestras mentes, que no podemos todavía. Quizá podamos ya decir muy pronto quizá, o después cuando. Yo creo que hoy en día, en muchos países, Dios quiere que entendamos que hoy es el día. A mí me da mucha alegría cuando he podido descubrir que Bolivia ha enviado ya una buena cantidad de misioneros. Y siento mucho orgullo cuando algunos paisanos míos ya dicen, hemos visto misioneros bolivianos en Camboya, hemos visto misioneros bolivianos en Japón, hemos visto misioneros bolivianos en Rusia, etcétera, etcétera. Y ellos me hacen la pregunta, ¿qué ha pasado? Bolivia solía recibir muchos misioneros en algunas décadas atrás y todavía hoy en día, por supuesto, tienen también misioneros allí, pero ustedes han entendido que no están pensando en tal manera que no podrían todavía asumir la responsabilidad. Y les felicito y sé que su deseo es seguir mucho más adelante. Después, algunos están diciendo, no tenemos dinero. Eso es un obstáculo, que es un obstáculo en nuestra mente. Sin lugar de duda, obra misionera hoy en día es más caro que antes. Pero por otra parte, hoy en día hay muchas maneras también de hacer la obra misionera. Hoy en día podamos usar a muchos profesionales globales. Si hoy en día me están escuchando algunos jóvenes, quisiera animar a ustedes que estudien bien, porque hoy en día hay muchos países donde ya no podamos llegar con una forma tradicional como misioneros. Hoy en día yo, con título misionero, yo sé que no puede entrar a muchos países no muy lejos, ni siquiera de Kenia. Y por eso hemos tratado de animar a nuestra juventud a estudiar en tal manera que sepan que la profesión que han estudiado puede ser una herramienta con que no hay puertas cerradas en la forma como los misioneros tradicionales puedan tener. Yo he animado a muchos africanos también a asumir eso. Les cuento un breve testimonio. Cuando estuve en Camboya, encontré allí el superintendente, el líder de Asambleas de Dios, este movimiento que también allí ha crecido mucho.
Y cuando pregunté del superintendente, el líder, cómo él recibió el evangelio, él me comentó, yo era budista antes, era chofer de un taxi y no conocía nada del evangelio. Un día llegó un profesional de África, era un profesional desde Kenia, él era cristiano y trabajaba con Naciones Unidas. Y esta persona quien me contó la historia dijo, mi responsabilidad era recoger este profesional keniano a su lugar de trabajo y después de terminar el día de trabajo llevar a él a su casa. Y cada vez cuando recogía a él comenzaba a leer un libro. Y yo no podía ocultar mi curiosidad. Y un día pregunté, ¿qué es lo que usted está leyendo? Y él dijo, ¿tiene interés a leer eso? Y el chofer dijo, yo quisiera conocer qué es este libro que cada día usted tiene que leer. Y el profesional keniano entregó un evangelio de San Juan. Y dijo, lea eso y después podamos conversar más. Y para cortar una historia larga, este hombre de la Camboya me contó, yo decidí que quiero conocer este Dios, lo que entendí que existe al leer este evangelio de San Juan. Y así, este profesional keniano, viviendo en su vida diaria el evangelio, en la forma como corresponde, logró impactar en tal manera a este chofer de carros que él aceptó a Cristo como su Salvador. Comenzó a estudiar y dirigió muchos años un movimiento pentecostal en este país, lo que ya he mencionado. El dinero no es el problema. Nuestra actitud y nuestras prioridades equivocadas pueden hacernos pensar en esta manera. Por supuesto, algunos tienen razón cuando dicen no sabemos cómo hacer la obra misionera. Por eso les felicito por este tipo de congresos, conferencias, donde están juntos estudiando qué pueden hacer. ¿Por qué no sabemos cómo? Cuando sabemos por qué, Dios nos revela cómo y qué tenemos que hacer. El proceso de capacitación es muy importante, pero nunca la capacitación comienza solo con respuestas a las preguntas ¿qué hacer? Sino Dios siempre quiere revelar primeramente por qué tenemos que hacer lo que posteriormente definimos que vamos a hacer. Es un gran privilegio que cada uno podamos formar parte en la obra misionera y a través de educación, a través de capacitación, después cuando la motivación es correcta, estudiaremos cómo, qué, dónde, cuándo, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos poca gente con disponibilidad y pocos ministerios? Dios quiere que nosotros como líderes tratamos empoderar. Esta palabra tiene dos sentidos, pero en un sentido positivo quiero hablar de empoderamiento. Cada miembro en la iglesia tiene talentos que han recibido como don en su nacimiento, tienen talentos que han estudiado, tienen talentos que han aprendido a través de la experiencia. Talentos solamente no son suficientes, pero cuando talentos son usados a través de la pasión, que es un producto de la inspiración que el Espíritu Santo nos da, ya somos una herramienta muy útil. Pero si no relacionamos con la gente
que tiene que conocer la pasión y los talentos que Dios nos ha dado. Estos talentos y pasión nos sirven para ayudar a muchos. Por eso tenemos que relacionar. Y si somos pocos hoy en día, motivando, animando a nuestra gente, seguramente podamos crecer también en la cantidad de los que quieren participar al ministerio. Después hay algunos problemas prácticos, insuficientes programas misioneros propios. Eso sí, en el inicio puede sentir y puede parecer que es una realidad, pero hoy en día, cuando vivimos ya un mundo globalizado, podamos ver diferentes programas misioneros donde sí podamos aprender, donde podamos ser parte y trabajar juntos. Hoy en día, dos palabras claves en la misión relevante son unidad y trabajo en equipo. Y cuando trabajamos con unidad, cuando trabajamos en equipo, seguramente encontramos también muchas opciones. Algunos dicen la barrera de idioma, pero les puedo garantizar, cuando tú recibes por qué quieres servir a Dios, este por qué no te deja ser flojo. Y este por qué hasta te motiva a estudiar, que parece muy difícil. En la escuela yo no tenía mucho interés en estudiar idiomas, pero cuando Dios me reveló por qué me quiere llevar a la obra misionera, entendí, sin aprender el idioma, no lo puedo hacer la obra. Cuando entendí el por qué, busqué las formas, cómo estudiar y qué idioma estudiar. Y por eso lo puedo ahora, por lo menos, intentar hablar en tal manera que me puedan entender. La educación de los misioneros. Realmente en este también hemos crecido mucho, pero todavía hay algunos países donde tienen que resolver estos problemas prácticos. Creo que allí en Bolivia ustedes han avanzado mucho con este hecho práctico, pero eso sí, es un obstáculo en algunos países que sí tenemos que superar. Los problemas a enfrentar en los campos misioneros. Sé que hay muchos pasos prácticos que tenemos que enseñar a los que vienen a los campos misioneros, pero cada vez más están ganando experiencia y conocimiento cómo hacer todo eso. Y el último de los problemas o obstáculos que tenemos que superar, problemas que tenemos con los ya tradicionales países enviadores. Los misiólogos hablan de países que son nuevos enviadores y después países que ya han enviado durante muchos años misioneros. Algunas veces los que han enviado muchos misioneros hacen sentir a ellos que vienen de los nuevos países que envían misioneros y ellos sienten que nos ven como no tan buenos o menos de lo que somos. Este obstáculo mental tenemos que quitar. Dios no tiene este tipo de calificaciones. Dios ama a cada uno en la misma manera. Dios no tiene favoritos. Por eso ustedes, nosotros, podamos formar un equipo en tal manera que mi sueño es que podamos tener colaboración entre sur y sur. Podamos aprender mucho de América Latina aquí en África. Podemos aprender mucho en Europa, lo que ustedes han aprendido allí en América del Sur y viceversa. Y así no tenemos que dejar que este tipo de cosas, muchas veces ya teóricas, podrían ser
un obstáculo para que no tengamos con valentía y valor seguir adelante. Y el último, esperan lo mejor de nosotros como si lo hubiéramos estado haciendo por años. Un obstáculo que tenemos que quitar es que tenemos que reconocer que eso es un proceso. Cada uno tenemos que tener una actitud que queremos aprender más. Nadie sabe todo. Cada uno de nosotros somos ignorantes, pero gracias a Dios, en diferentes asuntos. Lo que ustedes saben me sirve a mí. Quizá lo que yo sé puede ser útil para algunos de ustedes. Y en esta manera, Dios quiere que trabajemos en la obra misionera con una actitud correcta. Si Él nos ha dado la respuesta a la pregunta ¿por qué me quiere llevar a colaborar en la obra misionera? Él no hace errores. Todos nosotros no necesariamente vamos a salir a algún lado. Quiero animar a ustedes también, quienes fielmente hacen todo lo posible para que algunos puedan salir. No tengan en poco el privilegio que tienen ustedes. Yo he vivido más de 40 años como misionero y sabe usted, los que más fielmente nos han apoyado son ancianas en nuestras iglesias que día tras día vienen, hacen algo con sus manos, siguen orando, siguen esperando que el trabajo que juntos podamos hacer tenga éxito. Y a pesar que muy raras veces nos ven físicamente, ellos saben, no lo hacen primeramente a nosotros que hemos viajado, sino ellos lo hacen para nuestro Dios celestial. Con estas palabras, quisiera animar a cada uno de ustedes, como a mí mismo. Quitemos los obstáculos que impidan que no podamos ser utilizados en las manos del Señor. Que Dios les bendiga muy, pero muy ricamente. Amén.